continuamos con Cristina Collazos, que nos va a presentar hepatitis virales, opciones terapéuticas, novedades y su impacto. Cristina es diplomada en enfermería por la Universitat de Barcelona, donde también ha cursado un máster en investigación clínica en la especialidad de enfermedades hepáticas. Es enfermera desde el año 2011 en el Hospital Clínic, donde ha desarrollado su actividad asistencial inicialmente en la sala de hospitalización de patología y en los últimos años como enfermera de práctica avanzada en la consulta externa de hepatitis virales. Adelante, Cristina, gracias. Buenos días, gracias por la presentación y por permitirme exponer en este curso de enfermería. Yo hablaré sobre un tema que es importante para la salud pública, como son las hepatitis virales, las opciones terapéuticas que tenemos y el impacto de estas. He estructurado la presentación basándome en las dos hepatitis que han tenido un avance más marcado en los 2 últimos años, como son los cambios que han habido en la hepatitis virus C y los cambios nuevos que han aparecido en la hepatitis por virus delta. Empezaremos con el virus de la hepatitis C. Es primordial lograr la curación del virus. Con ello conseguimos que el paciente no progrese a cirrosis, evitar descompensaciones y complicaciones hepáticas y reducir la necesidad de trasplante. La OMS establece como objetivo eliminar el virus C como problema de salud pública en el 2030, reduciendo un 90% los nuevos diagnósticos y la mortalidad en un 65%. Para poder hablar del virus de la hepatitis C tenemos que hablar del descubrimiento. Al final de los años 70 se vio que había pacientes con hepatitis crónicas que no cumplían criterios para ser catalogados en las hepatitis que se conocían hasta el momento, que eran la hepatitis por virus A y la hepatitis por virus B. A estos pacientes existía la necesidad de poder catalogarlos dentro de un nuevo diagnóstico. Se consiguió descifrar una secuencia de ARN en 1989 y allí se descubrió el virus de la hepatitis C. Desde el descubrimiento del virus han habido múltiples intentos por realizar tratamientos para que fueran eficaces para lograr la curación. En los primeros años, los tratamientos se basaban en interferón inicialmente alfa y posteriormente interferón pergilado. Este tratamiento se administraba vía subcutánea de forma semanal con múltiples efectos secundarios. Por otro lado, el tratamiento estándar se asociaba a la ribavirina. Teníamos tasas de curación del 20 al 50% y tratamientos de duración de 48 semanas de duración. En 2012 empezamos a ver los primeros antivirales de acción directa con el telaprevir y el boceprevir combinados a interferón y ribavirina, una ligera disminución en las semanas de tratamiento y un aumento de la tasa de curación. Es a partir de 2014 donde ya vemos un marcado avance en los antivirales de segunda generación con el sofosbuvir como buque insignia del tratamiento pangenotípico para la hepatitis por virus C asociado o no a interferón. Aquí lográbamos tasas de curación del 90%. Posteriormente, al 2014, los tratamientos pasaron a ser todos por vía oral, consiguiendo tasas de curación más elevadas, menos semanas de tratamiento y menores efectos adversos, y pudiendo llegar a un mayor número de pacientes. A partir de 2017 surgieron combinaciones de antivirales de acción directa pangenotípicos, es decir, eficaces en todos los genotipos de la hepatitis virus C. Y actualmente estamos realizando tratamientos de 8 semanas, 12 semanas y en casos puntuales 24 semanas, con escasos efectos secundarios y una tasa de curación del 98%. En esta gráfica se puede ver la evolución del número de tratamientos que hemos realizado en el Hospital Clínic de Barcelona. Desde 2011 hasta 2014, en estos 13 años, se han realizado aproximadamente 3.300 tratamientos. Se puede ver como de 2015 a 2018 fueron los años que hubo más tratamientos. Esto se debe al cambio en los antivirales de acción directa y en la accesibilidad al tratamiento. Estos avances en los accesos al tratamiento antiviral y en la curación de los pacientes tuvo repercusión en los ingresos hospitalarios. Aquí os muestro un estudio que se hizo por médicos de nuestro servicio en el que valoraban los motivos de ingreso hospitalario en pacientes que ingresaban por causa hepática. Podemos ver que de 2011 a 2014 el 50% de los pacientes que ingresan es por motivo del virus C de la hepatitis. A partir de 2015, coincidiendo con la mayor accesibilidad a los tratamientos, el número de ingresos se fue reduciendo hasta el 26%.
En línea con los datos anteriores, se realizó una predicción utilizando un modelo matemático para ver en qué punto estaríamos actualmente, en 2024 y 2025. Se puede ver cómo para los años 2024 y 2025 predecían que el número de ingresos por virus C sería mínimo, cosa que hemos podido contrastar actualmente, donde el número de pacientes que ingresan cuyo diagnóstico principal es hepatitis C son mínimos. El mayor acceso a los tratamientos, la curación de los pacientes, ha tenido una repercusión importante en la inclusión en lista de trasplante hepático en Cataluña. Podemos ver en esta gráfica cómo desde 2008 hasta 2014 la principal causa de inclusión en lista de trasplante era el virus C, marcando un acusado descenso a partir de 2014. Si nos centramos en el Hospital Clínic, podemos ver nuevamente una línea decreciente de los pacientes que precisan trasplante por hepatitis, siendo actualmente los pacientes que se trasplantan pacientes tratados y curados para el virus de la hepatitis C, pero que han desarrollado carcinoma hepatocelular. Gracias. Todos estos avances han ocasionado que tengamos que ir realizando cambios en el protocolo de las visitas, tanto médicas como de enfermería. Yo me centraré en las visitas de enfermería. Al principio, como he dicho antes, los tratamientos eran muy largos, llegando a las 42 semanas de tratamiento. Inicialmente, desde 2011 hasta 2016 aproximadamente, tras la visita médica en la que se decidía que el paciente necesitaba tratamiento, realizábamos una visita de preinicio. En esta visita de preinicio explicábamos los tiempos al paciente y fijábamos qué día iniciarían tratamiento. El día que el paciente venía a iniciar tratamiento pasaba previamente por la farmacia ambulatoria y recogía fármaco. Llegaba a la consulta de enfermería, se explicaba la posología, la interacción con los medicamentos, los posibles efectos secundarios, se les ofrecían las vías de contacto con enfermería y un tríptico informativo con toda la información que se había hablado ese día en la consulta y se administraba o tomaba la primera dosis del fármaco con nosotras. Durante el tratamiento y cada 4 semanas se realizaba analítica, nueva recogida de medicación en farmacia más una visita de enfermería. En estas visitas de seguimiento, que generalmente eran presenciales, aprovechando que el paciente se visitaba con farmacia y necesitaba un seguimiento más estrecho, vigilábamos la adherencia y los efectos secundarios, que como muchos sabemos era, por ejemplo, el efecto pseudogripal que se producía por el interferón, el rash que presentaban muchos pacientes tratados con telaprevir, irritabilidad, insomnio, alteraciones analíticas, neutropenia, plaquetopenia y diferentes efectos secundarios. Una vez finalizado el tratamiento, llegados a lo que conocemos como follow-up 12, que son 12 semanas después de finalizar el tratamiento, se realizaba analítica y fibroscan a todos los pacientes tratados. Aquí verificábamos si había habido curación o no. Y posteriormente a esto se realizaba la visita médica y el paciente continuaba con seguimiento médico en la mayoría de los casos. A partir de 2016 hasta la actualidad hemos cambiado el esquema de visitas y actualmente el paciente, después de salir de la consulta médica donde se decide que va a realizar tratamiento, muchas veces va a farmacia y iniciamos tratamiento el mismo día. Los tratamientos actuales son cortos, de 8 a 12 semanas y con escasos efectos secundarios. Igualmente mantenemos el esquema de llamar al paciente cuando va a recoger medicación a la farmacia. Pero hemos pasado de las visitas presenciales a visitas telefónicas. En estas visitas de seguimiento controlamos la adherencia, los efectos secundarios, que son mínimos. Posteriormente, llegados al follow-up 12 semanas después de acabar el tratamiento, realizamos una nueva analítica y fibroscan únicamente a los pacientes que tienen un fibroscan basal superior a 7,6 kilopascales, lo que se traduce en una fibrosis moderada. Después de la visita con el médico, donde se verifica si ha habido curación, se pueden generar 2 tipos de visitas de enfermería. Una para pacientes que se han curado y no presentan cirrosis hepática, en las que realizamos una visita de enfermería al alta, donde se entrega un tríptico informativo y se explican cosas a tener en cuenta, como la positividad de los anticuerpos y que no van a poder donar sangre. Y otro tipo de visitas es en pacientes con respuesta viral sostenida que tienen cirrosis hepática compensada. Estos pacientes pasarán a formar parte de un seguimiento ecográfico semestral. Hay una pequeña cantidad de pacientes que continuarán
continuará en seguimiento médico. Dejando de lado la hepatitis por virus C, ahora hablaremos del virus de la hepatitis delta. Es un virus incompleto, es un virus que precisa del virus B para poder replicarse. Esto quiere decir que no puede haber un paciente con virus delta si no está infectado por el virus B de la hepatitis. Puede presentarse en forma de coinfección cuando se presenta simultáneamente por la infección por virus B y virus delta, o como sobreinfección, cuando el paciente adquiere el virus después de haberse contagiado de la hepatitis virus B. Se estima que aproximadamente entre el 5 y el 10% de los pacientes están coinfectados, aunque el último estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, que se realizó en 2020, arroja un número de 7,7 de prevalencia en España. La prevalencia es más alta en Asia Central, Europa del Este y África Central. El virus de la hepatitis delta es la forma más agresiva de hepatitis vírica. Produce el doble de riesgo de desarrollar cirrosis, de 2 a 6 veces un riesgo mayor de desarrollar un carcinoma hepatocelular, el doble de riesgo de presentar descompensación hepática y complicaciones asociadas y el doble de riesgo de precisar un trasplante hepático. Hace aproximadamente un año empezamos a tratar a los pacientes con un fármaco llamado bulevirtide. Este fármaco es una medicación que se administra de forma subcutánea en pacientes adultos con hepatopatía crónica compensada. El fármaco actúa inhibiendo la entrada del virus B y el virus delta en el hepatocito a través de bloquear un receptor diana. La duración del tratamiento es indeterminada y se mantiene mientras haya beneficio clínico. El paciente que inicia tratamiento con bulevirtide va a la farmacia ambulatoria y recoge el fármaco y recoge un kit para administrar la medicación. Este kit está compuesto por 30 jeringas de 1 mililitro, 30 agujas de carga, 30 agujas de administración y 30 viales de agua estéril para inyección. El fármaco viene en forma de vial con polvo liofilizado que se tiene que conservar en la nevera y tenemos que sacarlo justo antes de la administración. Es importante para ello retirar la tapa protectora, reconstituir con 1 mililitro de agua para inyección y mover suavemente el vial, no invertirlo ni girarlo porque facilitaría la formación de espuma. Esta dilución puede tardar hasta 3 minutos. La solución a inyectar tiene que ser transparente, sin espuma y sin partículas en suspensión. Una vez realizada la carga de la medicación, el paciente debe cambiar la aguja, colocar la aguja de administración, que es más corta y es más fina, extraer las burbujas si se hubieran formado y administrar la medicación de forma subcutánea. Una vez realizado esto, debe desechar el material utilizado en el contenedor adecuado. Dentro del kit que se entrega en farmacia, obtienen un recipiente para objetos punzantes. Hay una serie de aspectos a tener en cuenta con esta medicación, que es que debe conservarse en nevera y protegida de la luz. Se recomienda guardarla en su envase original, utilizarla inmediatamente después de reconstituir todo y que puede ser estable hasta 2 horas a temperatura de 25 grados. El material es de un solo uso. En esto hacemos bastante hincapié en la consulta porque los viales que se están entregando de agua para inyección son de 10 mililitros. Se administra en forma de inyección subcutánea diaria con una dosis habitual de 2 miligramos. Es importante explicar al paciente que debe rotar los puntos de inyección. En la imagen podemos ver los puntos recomendados para inyectar el fármaco. Y hay que explicar que no se puede inyectar sobre hematomas, cicatrices, quemaduras o tatuajes o lugares donde se hubiera presentado una reacción local anterior. No se debe administrar una dosis doble para compensar una dosis que el paciente ha olvidado y no debe parar el tratamiento sin hablar antes con su médico. Tiene una serie de efectos adversos. Los más frecuentes son las reacciones locales en la zona de punción y un aumento asintomático de los ácidos biliares, la cefalea, el cansancio, molestias gastrointestinales y ocasionalmente prurito. Los pacientes que van a iniciar tratamiento con bulevirtide, después de la visita médica y la recogida del fármaco y el kit en farmacia, pasan a la consulta de enfermería. En esta consulta de enfermería hacemos una explicación del tratamiento, de cómo se administra el fármaco, cómo se reconstituye y el paciente prepara y se administra el fármaco
en esta misma consulta. Entregamos un tríptico informativo con todos los datos que el paciente debe tener en cuenta y las vías de contacto por si necesita contactar con nosotros. Como dato a destacar, el representante comercial de vuestra zona puede ofrecer un código QR donde sale el vídeo de administración en diferentes idiomas que se puede facilitar al paciente. En esta primera visita que realizamos con el paciente, pactamos cómo será la visita en la semana siguiente. Podemos realizar visita presencial o telemática, ya sea por vía telefónica o por vía llamada en función de las preferencias del paciente. Posteriormente, se hace una visita al mes, después de realizar analítica y visita médica y recoger nuevamente fármaco. Se hace una visita al mes porque la primera vez que va a recoger tratamiento solo se le da fármaco para un mes. En esta segunda recogida de fármaco ya se entrega fármaco para 3 meses, que es lo máximo que por ahora que nos permiten dar. Y después se realiza otra nueva visita a los 6 meses, tras realizar nuevamente analítica y visita médica y con farmacia. En estas visitas hablamos con el paciente para ver cómo se siente, cómo está tolerando el tratamiento, qué dificultades ha tenido, valorar la adherencia, resolver dudas si las hubiera y revisar las zonas de punción para asegurarnos de que está rotando los puntos de punción y no se están produciendo depósitos. El paciente, después de los 6 meses, continúa con visita médica semestral o trimestral en función del criterio médico. En conclusión, podemos decir que hay un gran número de pacientes con hepatitis por virus C que se han tratado, pero aún existen casos que no están diagnosticados y es importante localizar a estos casos para poder tratarlos. Actualmente, todos los pacientes son candidatos a realizar tratamiento. Los avances realizados en antivirales de acción directa en los últimos años han permitido tratar y curar a un amplio número de pacientes, reduciendo efectos secundarios, evitando la progresión a cirrosis con tratamientos más cortos, con posología más sencilla, exclusivamente vía oral, pangenotípicos más seguros y eficaces. Por otro lado, la coinfección de hepatitis virus B y virus delta se asocia a un peor pronóstico que los pacientes que están monoinfectados por hepatitis virus B. El tratamiento con bulevirtide supone el primer tratamiento aprobado para la hepatitis virus delta y es una buena opción terapéutica para estos pacientes. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Cristina, por tu presentación. Realmente impresionantes los datos, ¿no?, que ya sabíamos, pero a veces verlos en detalle nos hace ser más conscientes del impacto que ha tenido la introducción de los antivirales de acción directa para el tratamiento y la cura de la hepatitis C. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver un cambio de paradigma tan grande en tan poco tiempo a nivel médico. Y no sé si hay alguna pregunta entre el público. Tenemos una pregunta. El micro, por favor. No. ¿Pots de darrere, potser? Estaba antes ella. Bueno, podemos empezar por él si quieres. Si ¿Quién no hay tiene la pregunta? Aquí también en primera fila. Gracias. Vale, gracias. Gracias, Cristina. Mira, yo quería preguntarte, no sé si tenéis datos de los pacientes con cirrosis que se tratan el virus C y se curan. Estos pacientes, después de haberse curado, el seguimiento, ¿hay una buena adherencia a seguir los programas de cribado, hacerse la ecografía cada 6 meses, la analítica, su visita? Porque claro, ellos tienen la sensación, ya me he curado del virus C, y ahí nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, bueno, usted está curado, pero tiene que seguir ese cribado. Entonces, ¿qué percepción o si tenéis datos de la adherencia a este seguimiento? Gracias por la pregunta, Eva. Sí, datos numéricos ahora mismo no te puedo ofrecer, pero sí que los pacientes que seguimos nosotros con ecografía semestral porque se han curado, únicamente se hacen en nuestro servicio, en el Hospital Clínic, ecografía semestral solicitada por nosotros. El tema analítica lo hacen con su con su médico de cabecera, con la periodicidad que ellos quieren. Normalmente programamos todas las ecografías cada 6 meses, pero sí que nos encontramos muchas veces que el paciente va reprogramando las ecografías porque siente que se encuentra bien y va alargando los plazos. En vez de hacérsela cada 6 meses, la hace cada 8, cada 9, cada 10. Y luego nos hemos llevado alguna sorpresa de pacientes que han retrasado el tratamiento y les ha aparecido algún nódulo que ha habido que estudiar por resonancia y algunos potencialmente malignos. Entonces, cuando yo me encuentro con algún paciente que tengo programada una llamada telefónica de resultados para la ecografía
Si veo que no se la ha hecho, igualmente le llamo y le explico la importancia de que vaya a realizarse la ecografía. Aunque muchos de ellos no ven el problema porque dicen, llevo 20 o 30 años con la hepatitis y nunca me ha dado problemas y ahora que estoy curado, ¿por qué tendría que dármelos? Pero le explicamos que es recomendable que por el momento haga ecografía cada 6 meses, que es lo que recomiendan las guías clínicas. Hola a todos. Felicidades por la exposición. Mi duda es que vosotros sois Clinic y yo trabajo en prisiones. Sí. ¿El tratamiento viene por CatSalut o porque la Fundación Clinic consigue el tratamiento? Viene por CatSalut. Es por eso que solo damos cada 28 comprimidos para 28 días, por un tema de facturación del CatSalut y de normativa de farmacia. Sí que es verdad que hay colectivos como prisiones que se gestiona de una manera diferente para poder lograr que el paciente haga el tratamiento. Y la importancia que es el seguir cribaje. Nosotros cada vez que ingresan en prisiones hacemos la visita de ingreso, pero resulta que en el expediente, en la historia clínica, desaparece la hepatitis C cuando se cura. Y en prisiones curamos prácticamente el 100%, porque es un tratamiento directamente observado. Incluso hacemos fibroscanes, tenemos muchas posibilidades. Es un hándicap, es un problema, porque si desaparece de sus diagnósticos la hepatitis C porque está curado, en otros sitios nosotros lo detectamos en el ingreso, pero si va al clinic igual ya desaparece que ha tenido una hepatitis C y es importante, ¿no? Sí, sí es importante. Entonces, estos casos, si por ejemplo se realiza una nueva analítica y se determinan anticuerpos positivos, es cuando se podría medio indagar si este paciente ha realizado tratamiento o no, porque alguna vez nos hemos encontrado que pacientes han salido en libertad de prisión, se han realizado analítica por alteración en transaminasas o por algún otro motivo, le han mirado anticuerpos y han salido positivos. Y es lo que comentábamos, que al no estar reportado ese tratamiento en prisión y ese seguimiento y ese antecedente de virus C, no sabemos si no se determina una carga viral, no sabemos si eso corresponde a un paciente tratado y curado o si es una nueva infección. ¿Quiere hacer otra pregunta? Es que, y acabo, No, no es que esté Tenemos reportado, tiempo. es que todas nuestras visitas que hacemos en prisiones no las veis fuera Claro. de prisiones. Sí, sí, no se ve. Y lo que se trata fuera de prisiones, nosotros nos lo vemos. Entonces, eso es un problema que no sé cuándo va a acabar, pero... Sí, yo haré un apunto en relación con esto. Es como una lucha ya de muchos años, ¿no? Que no está del todo resuelta, no solo en prisiones, en muchos centros de reducción de daños y los CAS, ¿no? Que les llamamos, pues existe este problema, que no hay una buena coordinación porque no podemos obtener la información de lo que se realiza en estos centros. Y precisamente muchas veces ya es un perfil de paciente complicado cuando sería súper importante poder acceder a todos los datos y esto es una lucha que desde hace mucho tiempo se tiene porque, claro, esto tiene que venir coordinado desde el Departament de Salut, en el caso de Cataluña, de la Generalitat. Y, perdona, no sé si hay alguna otra pregunta. Como tenemos 3 minutos, te hago una pregunta, Cristina, en relación con el bulevertide. ¿Cómo reciben los pacientes el hecho de que se les plantee un tratamiento de entrada indefinido? Ya hemos visto que su preparación requiere cierta destreza, además esta administración diaria. ¿Cómo lo viven ellos así de entrada en general? De entrada les supone una alegría pensar que existe un fármaco que puede ayudar a tratar esta enfermedad que anteriormente no existía y no se podía ofrecer, pero por otro lado el tema de tener que preparar la inyección diariamente y administrársela les supone un poquito de dificultad. Incluso tenemos un par de pacientes que ellos preparan la medicación pero no se la inyectan. Es un familiar quien realiza la inyección porque refieren que les da miedo pincharse. ¿Y utilizas el tema de las videollamadas para hacer un poco de refuerzo en este sentido, en el tema de la administración, o es algo que funciona? Estamos intentando realizarlo, pero el paciente le cuesta hacer videollamadas porque va ligada a la aplicación del Hospital Clinic y no está ligado a una videollamada de WhatsApp, por ejemplo. Tienen que estar registrados en una plataforma del hospital para poder realizarla. Te pueden decir inicialmente que sí que quieren hacerla por videollamada, y posteriormente encontrarte que tú te conectas para que el paciente se conecte a tu videollamada y resulta que se ha olvidado y te ha dicho, mira, estoy en la calle, prefiero que me llames. Vale. Y ya por último, preguntarte sobre estas reacciones cutáneas que comentabas, ¿qué es lo que ves más frecuentemente? Vemos reacciones mínimas, hemos visto un par de reacciones en forma de hematoma y un par de reacciones en forma de eritema local que ha desaparecido a los pocos días.
Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina.